¿No te ha importado estar con hombres casados? En absoluto. Amores prohibidos, matrimonios fallidos, rumores de romances con gigantes de Hollywood y hasta la leyenda de una hija secreta entre Pedro Infante y Sara Montiel. La vida de la gran diva manchega estuvo llena de pasión, polémica y secretos que aún hoy siguen dando de qué hablar. Desde sus primeros amores con Miguel Miura y Severo Ochoa, hasta la estabilidad que encontró con Pepe Tous, pasando por amistades cercanas con Marlon Brando o Hemingway, cada capítulo de su vida parece sacado de una película. Y por si fuera poco, se suma la voz de Marta Rodríguez, quien asegura ser fruto del romance imposible entre Pedro Infante y Sara, con la sombra de Miguel Alemán detrás. Una historia donde la realidad se mezcla con la leyenda y donde la verdad sigue esperando ser descubierta. Hubo una persona que se quiso divorciar y dijimos que no. Hey, antes de arrancar con este video, suscríbete al canal y activa esa campanita, porque aquí cada video está más bueno que el anterior y no te vas a querer perder ninguno. De primavera. Sara Montiel pensaba distinto, y eso la convirtió en leyenda. Ella misma decía que era una mujer fuera de lo normal, y lo demostraba con cada gesto y cada palabra. A la fama nunca le tuvo miedo, la trataba como lo que era, una consecuencia de su trabajo, y por eso recibía a paparazzi y reporteros con humor, filosofía y hasta picardía. En su cabeza, el sexo no era un tabú ni un secreto vergonzoso, sino una parte natural y cultural de la vida. De hacer el sexo por hacerlo, porque también es normal hacer el sexo, y cuando tienes 22 años, 23 años, tampoco te vas a poner un candado. Lo vivía con libertad, sin esconder sus experiencias y defendiendo que el placer debía disfrutarse a cualquier edad, siempre que hubiera atracción y complicidad. Para ella, no había bajezas en el amor, solo maneras de querer. Esa sinceridad desarmante escandalizó a muchos, pero también inspiró a miles de mujeres que, en silencio, se reconocían en su discurso. Bueno, en las relaciones amorosas me gusta mucho que el hombre domine. O sea, me dejo. En el amor, Sara fue intensa y honesta, distinguía entre pasiones fugaces y vínculos profundos. Recordaba con ternura a Miguel Miura, reconocía la discreta fuerza de Severo Ochoa y aceptaba que con Pepe Tous había encontrado el amor sereno, el compañero de vida con quien incluso formó familia. Pero nunca ocultó que también vivió escarceos, aventuras y momentos que para otros habrían quedado en la sombra. Lo que la definía era su rebeldía contra cualquier intento de encasillarla. No aceptó jamás ser la esposa sumisa que algunos maridos quisieron moldear. Él se equivocó conmigo porque él creía que al casarme con él, yo ya era la esposa de la casa, tener los hijos. Reivindicó su independencia, su carrera, y sobre todo su derecho a seguir siendo Sara Montiel, dentro y fuera del escenario. Consciente de su belleza, siempre defendió lo natural. Se permitía algún retoque, sí, pero criticaba los excesos. Para ella, lo que realmente brillaba era la actitud, la coquetería y esa chispa juguetona que nunca perdió. En el fondo, su manera de pensar estaba marcada por una filosofía simple pero poderosa: vivir con autenticidad, con humor y sin miedo al que dirán. Eso hizo que Sara no fuera solo una actriz o una cantante, sino una mujer adelantada a su tiempo, libre, sincera y valiente, capaz de convertir su vida en un manifiesto de libertad personal. Pensar que una mujer se puede dar el lujo de tener sus novios, como tú dices, sin importarle demasiado. ¿Tres novios? El primer amor de Sara Montiel no fue cualquier cosa, fue una historia que marcó su vida y que en su época resultó muy polémica. Cuando apenas empezaba a dar sus primeros pasos en el cine, con tan solo 17 años, conoció a Miguel Miura, uno de los dramaturgos más importantes y respetados de España, que ya tenía 44 años. Imagínense la diferencia de edad, y más en la España conservadora de los años 40, todo un escándalo. Sara siempre recordaba a Miura con cariño, como su primer gran amor, un hombre que le brindó apoyo, complicidad y confianza en un momento en que ella comenzaba a brillar. Para ella fue alguien fundamental en su vida, pues la inspiró y la hizo sentirse valorada. El problema estaba en lo que opinaba la sociedad. En esos tiempos, una relación así no era bien vista. Ella era demasiado joven y él un intelectual consolidado. Por eso, aunque el cariño fue real,
Miguel Miura decidió no casarse con Sara. De hecho, habló con la madre de la actriz y reconoció que temía truncar el futuro de aquella muchacha con tanta vida por delante. La historia entre ambos se terminó, pero para Sara Montiel siempre fue un recuerdo imborrable, una relación que la marcó y que la hizo entender lo que significaba el amor en su vida. Y ahora les pregunto a ustedes, mi gente, ¿creen que una diferencia de edad tan grande como la que hubo entre Sara Montiel y Miguel Miura puede ser un obstáculo para el amor verdadero? ¿O piensan que cuando hay cariño y complicidad, la edad es solo un número? Pues mira, Miguel me enseñó a leer, que yo ya tenía 17 años y me enseñó a leer. Después de vivir su primer gran romance con Miguel Miura, la vida de Sara Montiel la llevó a cruzarse con un hombre que nadie esperaba, Severo Ochoa, el científico español que años más tarde recibiría el Premio Nobel de Medicina. Sara tenía poco más de 20 años cuando lo conoció, y en sus memorias recordaba ese encuentro como un flechazo inmediato. Severo no era una estrella de cine ni un galán de Hollywood, pero tenía algo que la fascinaba: inteligencia, serenidad y un magnetismo distinto al de los hombres con los que ella solía rodearse. Para Sara, fue un amor tan fuerte que no dudaba en llamarlo uno de los más importantes de su vida. Lo suyo, sin embargo, se vivió en la discreción. En la España de aquellos años, un romance entre la actriz más deseada y un científico casado con su esposa de toda la vida resultaba escandaloso. Ella insistía en que entre ambos hubo pasión real y que él incluso quiso dejarlo todo por ella, aunque el círculo cercano del Nobel siempre lo negó. Más allá de las versiones encontradas, lo cierto es que Sara nunca ocultó lo que sentía. Para ella, Ochoa representaba el amor maduro, diferente al ímpetu juvenil que había experimentado con Miura. Fue una relación marcada por la admiración mutua, los secretos y la imposibilidad de ser vivida a la luz pública. Contado romance con Severo Ochoa, secreto entonces, ahora ya no, en aquel momento el mundo ha publicado... En la vida sentimental de Sara Montiel hubo pasiones de juventud, romances prohibidos y amores estables, pero también existió una historia marcada por la ternura y la desigualdad de sentimientos, la que vivió con el poeta León Felipe. Cuando lo conoció, él ya era un hombre mayor, con más de 60 años, y ella una mujer en pleno auge de su carrera artística. El encuentro entre ambos fue inesperado, pero para León Felipe se convirtió en una verdadera obsesión. El poeta, dueño de un carácter fuerte y de una sensibilidad desbordante, se enamoró de Sara con una intensidad casi desmedida. En ella veía belleza, juventud y magnetismo, pero también a una musa capaz de inspirar sus últimos años. Sara, en cambio, lo recordaba con respeto y cariño, pero nunca con la misma pasión. Decía que lo quiso como a un padre, como a un hombre admirable, al que valoraba profundamente por su talento y por la fuerza de su espíritu, pero reconocía que no podía corresponderle en la misma medida. Aún así, la relación dejó huella. Para él, Sara fue su último tren, un amor imposible que lo mantenía ilusionado y al mismo tiempo atormentado. Para ella, León Felipe quedó como un símbolo de admiración y ternura, un hombre que le dedicó su afecto sin reservas y que se convirtió en un capítulo especial dentro de su historia personal. León me ayudó mucho, León fue un hombre que conmigo fue increíble. Cuando Sara Montiel llegó a México en los años 50, ya era una joven actriz con brillo propio, pero todavía no la gran estrella internacional en que se convertiría. En ese ambiente de glamour, cine de oro y política de altos vuelos, apareció en su camino el nombre de Miguel Alemán Valdés, expresidente de México y uno de los hombres más influyentes de la época. Alemán era conocido por su cercanía con artistas y su gusto por rodearse de figuras del espectáculo. Sara, con su belleza morena, su carácter indomable y su ascenso en la pantalla, no pasó desapercibida. Muy pronto los rumores los colocaron juntos, compartiendo cenas, fiestas privadas y una amistad que, según la prensa de entonces, pudo haber traspasado los límites de lo platónico. Nunca hubo confirmación oficial de un romance, pero la simple idea de que la joven española, que deslumbraba en el cine mexicano, tuviera algo con un expresidente, bastó para alimentar titulares. En una sociedad todavía conservadora, esa relación resultaba escandalosa, ella, la diva en ascenso, él, el político que representaba el poder y la influencia. Y una chica muy decente. Para Sara,
Esos años en México fueron claves, rodó 13 películas en apenas 4 años y consolidó una carrera que luego la llevaría a Hollywood. Y si bien jamás habló abiertamente de un romance con Miguel Alemán, la sombra de esa relación la acompañó durante décadas, como uno de los muchos misterios que rodeaban a su vida sentimental. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue Sarah Montiel realmente pareja del expresidente Miguel Alemán, o solo un rumor nacido del encanto irresistible de la diva manchega y el poder de un político que lo podía todo? ¿Por qué no te quedaste en México? Pues por la sencilla razón de que el destino es así. Yo por la... ¿Pedro Infante y Sarah Montiel tuvieron una hija secreta? En el silencio de un pequeño pueblo fronterizo, Marta Rodríguez rompió con un secreto guardado por más de medio siglo. Con la voz firme, pero con la emoción de quien ha cargado un peso demasiado tiempo, aseguró que ella no era una mujer cualquiera, era la hija de Pedro Infante y Sarah Montiel. Según su relato, todo comenzó en los años 50, cuando la diva manchega y el ídolo de Guamúchil coincidieron en medio de giras, películas y amores prohibidos. Marta sostiene que de ese encuentro nació ella, en un contexto lleno de intrigas y presiones políticas. Porque, en su versión, había un tercero incómodo, Miguel Alemán, expresidente de México, a quien señala como parte de la sombra que obligó a mantener todo en secreto. Marta recuerda haber recibido cartas donde Pedro preguntaba por ella a su tutor, como un padre a la distancia. También relata que de Sara llegaron regalos discretos, pulseras, aretes y fotografías, recuerdos que guarda como tesoros y pruebas de que su madre biológica no la olvidaba. Por miedo, dice, su vida fue de silencios, mudanzas constantes, sobreprotección, una infancia sin bailes ni fiestas, siempre bajo la consigna de guardar el secreto. Y ahora, ya adulta, lo dice sin buscar fortuna ni titulares, no quiero herencias, solo quiero paz. Y si hace falta, me someto a una prueba de ADN. Así, entre fotografías antiguas, objetos brillantes y recuerdos a medias, Marta dejó caer una bomba en la memoria colectiva. ¿Y si Pedro Infante y Sarah Montiel, las dos figuras más grandes de México y España, realmente tuvieron una hija en secreto? ¿Qué creen ustedes, mi gente? ¿Es esta la verdad silenciada de un romance imposible, o solo una leyenda más en torno al ídolo inmortal y la diva de fuego? Todo ese tiempo. Exactamente, sin embargo él me protegió, mis tutores me protegieron constantemente. En la segunda mitad de los años 50, cuando Sarah Montiel ya había triunfado en México y comenzaba a abrirse paso en Hollywood, conoció al hombre que se convertiría en su primer esposo oficial, Anthony Mann, prestigioso director estadounidense, famoso por sus películas del oeste. Su romance creció entre rodajes y fiestas del cine, en un ambiente de glamour donde Sarah ya no era solo la joven manchega que había llegado a América, sino la española que deslumbraba a todos. La relación avanzó rápido, y el 18 de marzo de 1957 decidieron casarse en Las Vegas, Nevada, en una ceremonia íntima, rodeada de ese aire cinematográfico que los dos respiraban. La boda fue todo un acontecimiento para la prensa de la época. Una diva española, la primera en conquistar Hollywood, unida a un director de renombre internacional. Para Sarah, significaba no solo el inicio de un matrimonio, sino también la confirmación de que había logrado abrirse paso en el mundo del cine norteamericano. El matrimonio, sin embargo, pronto mostró grietas. Aunque había amor y admiración mutua, las personalidades eran diferentes. Sarah, libre, apasionada y con un carácter fuerte, contrastaba con Anthony, exigente y absorbido por su carrera. Con el tiempo, la convivencia se hizo difícil y el matrimonio se fue desgastando, hasta que terminaron por separarse pocos años después. A pesar de ello, la historia con Anthony Mann quedó grabada como un capítulo inolvidable en la vida de Sarah Montiel. Fue su primer gran paso al altar, un matrimonio que mezcló amor, glamour y controversia, y que consolidó su imagen internacional como una estrella capaz de conquistar no solo a Hollywood, sino también a uno de sus grandes directores. ¿Creen que aquel matrimonio fue más una historia de amor verdadero, o un enlace marcado por el brillo y la estrategia en el mundo del cine? Sarah Montiel y Chente, el matrimonio que quiso apagar a una estrella. En 1964, Sarah Montiel volvió a vestirse de blanco. Esta vez lo hizo para casarse con José Vicente Ramírez Olaya, Chente, un hombre que en apariencia le ofrecía estabilidad y cariño.
Para muchos, parecía un buen partido, serio, formal, distinto de los artistas y galanes que hasta entonces habían rondado a la diva. Pero lo que prometía ser un capítulo de tranquilidad, terminó siendo uno de los errores más grandes de su vida. Durante el noviazgo, Sara nunca sospechó lo que se escondía detrás. Chente se mostraba encantador, respetuoso, y ella creyó que había encontrado un compañero que la aceptaría tal como era, actriz, cantante, mujer libre y segura de sí misma. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Sara misma contaba que la primera señal apareció apenas saliendo de la iglesia, después de la boda. Chente, con tono serio y determinante, le dijo que desde ese momento ya no debía ser Sarah Montiel. Le prohibió firmar autógrafos, posar para la gente, continuar con esa vida pública que había construido con tanto esfuerzo. Quería que colgara los reflectores para convertirse en una esposa dedicada al hogar, discreta y sumisa. Como mandaban los cánones. El nuevo marido le salió rana, la retiró de la escena y administró la fortuna de la estrella. El choque no tardó en llegar. Ella, que había conquistado Hollywood, México y España, no estaba dispuesta a convertirse en una sombra en su propia vida. Él se equivocó conmigo, decía Sara, creyó que me iba a cambiar, que yo dejaría de ser quien era. Pero yo nací artista, y moriré artista. La convivencia fue un campo de batalla. Chente quería una vida tranquila, de familia tradicional, con hijos y rutinas domésticas. Sara, en cambio, tenía compromisos, contratos, giras y un público que la adoraba. Él soñaba con una mujer de casa, ella era una mujer del mundo. El matrimonio apenas resistió 1 año y medio. Se separaron entre discusiones y desilusiones, y Sara nunca tuvo reparo en admitir que se había equivocado. Decía que ese error la marcó, porque le enseñó que jamás debía permitir que nadie intentara borrar su identidad. Con el tiempo, habló de él sin odio, pero con franqueza, reconocía que Chente no era un mal hombre, solo alguien que se engañó a sí mismo creyendo que podía moldear a una estrella internacional a su medida. Fue un matrimonio breve, pero suficiente para que Sara reafirmara lo que sería una constante en su vida: nadie, absolutamente nadie, podía encerrar a Sarah Montiel en una casa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Chente realmente la quiso pero no supo entenderla, o que simplemente nunca debió casarse con una mujer como Sarah Montiel, hecha para brillar en los escenarios? Sarita, que de tonta no tiene un pelo, vio las orejas al lobo y le dejó plantado 1 mes y medio después de la boda. Después de amores apasionados, romances imposibles y matrimonios fallidos, la vida tenía guardado para Sarah Montiel un capítulo distinto, lleno de ternura y estabilidad. Ese capítulo llevaba nombre y apellido: Pepe Tous, empresario mallorquín que no solo conquistó a la diva más famosa de España, sino que también le dio lo que nunca había tenido: un hogar. Sara conoció a Pepe a finales de los años 70, cuando su vida estaba marcada por el éxito, pero también por la soledad y el cansancio de tantas batallas sentimentales. Él no era actor, ni director, ni poeta, era un hombre práctico, con los pies en la tierra, que llegó para acompañarla, cuidarla y darle equilibrio. Muy pronto se convirtieron en inseparables. La relación fue tan sólida que decidieron formar una familia. Como Sara no podía tener hijos, juntos adoptaron a Thais y Zeus, a quienes criaron con dedicación y cariño. La maternidad transformó a la artista. Entre giras y películas, siempre encontraba tiempo para sus pequeños, y junto a Pepe compartía la ilusión de verlos crecer. Pepe, mi último marido, pues se enamoró de mí, pues era inalcanzable, yo era inalcanzable para él. Aunque vivieron como marido y mujer desde el inicio, no pudieron casarse de inmediato. Sara seguía legalmente unida a José Vicente Ramírez Chente, y la nulidad tardó 14 años en llegar. Solo entonces, en 1981, pudieron celebrar un matrimonio civil que, para Sara, fue más un símbolo que una necesidad, porque desde hacía tiempo ya eran familia. Con Pepe, la Montiel encontró lo que buscaba desde joven: un amor tranquilo, compañero, sin imposiciones. Él no intentó cambiarla ni apagar su brillo, al contrario, la apoyaba en su carrera y disfrutaba viéndola triunfar. Sara solía decir que con Tous no solo tuvo amor, también amistad, complicidad y el calor de un hogar. La historia, sin embargo, terminó de manera dolorosa. En 1992, Pepe Tous falleció, dejando a Sara devastada.
En entrevistas posteriores lo recordaba con emoción y sin titubeos. Pepe fue el amor de mi vida. La relación de Sarah Mondial con Tony Hernández fue como el último acto de una novela intensa, con tintes de romance, polémica y desencanto. Cuando se conocieron, ella era ya una leyenda, una mujer madura, consciente de su poder y de su magnetismo, y él un joven cubano con sueños y ansias de entrar en un mundo que parecía de fantasía. Al principio, la unión fue vista como un escándalo, la gran diva española al lado de un hombre 35 años menor. Muchos lo criticaron de oportunista, alguien que se deslumbró con el brillo de los focos y la influencia de Sarah. Sus amigos, sus colegas y hasta sus vecinos opinaban, unos decían que él se aprovechaba de ella, otros que la acompañaba con sinceridad. Pudieron casarse hasta que la Montiel consiguió la nulidad de su anterior matrimonio, que tardó en llegar la friolera de 14 años. Sarah, en cambio, defendía a Tony con la naturalidad que la caracterizaba. En público hablaba de él con cariño, y en privado, según él mismo contaba, lo protegía y lo apoyaba. Fueron años de viajes, presentaciones y momentos de complicidad. Pero también hubo choques, discusiones, celos y, finalmente, un distanciamiento que terminó en separación. Después de la ruptura, Tony no desapareció de la historia. Al contrario, siguió hablando de ella, contando anécdotas, visitando su tumba en Madrid, llevándole flores y recordándola con emoción. Decía que, aunque no se vieron más en persona, seguían en contacto telefónico y que ella lo atendía con cariño, como si no quisiera borrar lo que vivieron. Para unos fue amor verdadero, para otros conveniencia. Pero lo cierto es que Sarah Mondial, hasta en esa última relación, mostró lo que siempre la definió, la libertad de vivir como quería, aunque el mundo opinara lo contrario. Tony Hernández fue, al final, el último hombre en compartir la vida de una mujer que nunca dejó de ser noticia ni de despertar pasiones. Después de 23 años, al lugar donde ella me llevó, pues me trae muchos recuerdos bonitos, sí. Claro, Paloma. Cuando Sarah Mondial publicó Vivir es un placer y más tarde Sarah y el sexo, no solo ofrecía memorias, ofrecía una confesión en primera persona, sin filtros ni adornos. No era la típica autobiografía edulcorada que cuentan los artistas para cuidar la imagen, era un retrato directo, a veces escandaloso, otras profundamente humano, donde mezclaba anécdotas de infancia, confesiones íntimas y recuerdos de una carrera legendaria. En sus páginas se descubre a una mujer adelantada a su tiempo, que hablaba con la misma naturalidad de sus películas en Hollywood junto a Gary Cooper o Marlon Brando, que de sus amores imposibles y de sus primeras experiencias sentimentales en la niñez. El libro destapó polémicas porque Sarah no se guardaba nada, nombraba a Severo Ochoa como uno de los grandes amores de su vida, admitía romances fugaces y revelaba situaciones que, en su época, nadie se atrevía a poner por escrito. El tono era el de siempre, desinhibido, coqueto, con un humor pícaro y esa sinceridad que desarmaba a sus críticos. No hablaba de sexo para provocar, sino para reivindicar la libertad femenina, para dejar claro que el placer, la belleza y el deseo también eran parte de la vida de una mujer, incluso de una estrella que había conquistado el mundo. El libro se convirtió en un fenómeno editorial, generando titulares, debates y hasta enemistades. Algunos lo tacharon de escandaloso, otros lo aplaudieron como un acto de valentía. Pero lo cierto es que, con esas memorias, Sarah Mondial consiguió lo que siempre buscó, seguir siendo tema de conversación, romper moldes y recordarle al público que detrás de la diva había una mujer que vivió intensamente, sin pedir permiso y sin miedo al que dirán. Si algo caracterizaba a Sarah Mondial era que atraía miradas de todos lados, actores, directores, poetas y hasta un premio Nobel de literatura. Sí, hablamos de Ernest Hemingway, el escritor aventurero que se enamoraba con la misma intensidad con la que bebía un buen vino. Se conocieron en los años 50, cuando Sarah ya empezaba a ser una figura internacional y Hemingway frecuentaba España, fascinado por los toros, el flamenco y todo lo que oliera a pasión ibérica. Él quedó prendado de la belleza morena y la voz aterciopelada de Sarah, y ella, coqueta como siempre, se dejaba querer. Su relación nunca fue de largos compromisos, más bien de esas aventuras chispeantes que se disfrutan sin ataduras. Sarah lo recordaba como un hombre con carácter fuerte, pero con un encanto rudo que la divertía.
Y aunque nunca lo puso en la categoría de gran amor, sí lo describía como una experiencia curiosa, de esas que se cuentan con una sonrisa pícara. Los encuentros entre ellos eran una mezcla de tertulia literaria y juego de seducción. Hemingway la adulaba con su estilo directo, y Sara, con su picardía habitual, respondía con frases llenas de humor y coquetería. No fue un romance eterno, ni mucho menos, pero sí el suficiente para que la diva pudiera presumir que hasta un Nobel cayó rendido a sus pies. Al final, ella se quedó con la anécdota y con la satisfacción de haber conquistado, aunque fuera por un instante, al escritor más célebre de su tiempo. Y como buena manchega, lo contaba sin dramatismo, con esa sonrisa que decía, fue divertido, y punto. Conocí en una casa muy importante de Cuba, en el año 52, luego en el 53 también lo volví a ver, y me enseñó... Sara Montiel y Marlon Brando, la amistad más sabrosa de Hollywood. Cuando Sara Montiel llegó a Hollywood en los años 50, no solo conquistó la pantalla con Veracruz, también conquistó la simpatía de los mismísimos gigantes del cine. Entre ellos, Marlon Brando, el actor más deseado del momento, con esa mezcla de rebeldía y magnetismo que lo convertía en leyenda. Lo de Sara y Brando no se etiquetó nunca como un romance formal, pero sí como una amistad cercana, juguetona y llena de complicidades. Ambos compartieron cenas, charlas, confidencias y una anécdota que quedó para la posteridad, la de los huevos fritos a la manchega. Una madrugada, Brando apareció en casa de Sara a las 5:30 de la mañana, con hambre y sin vergüenza. Ella, lejos de incomodarse, lo recibió como buena anfitriona y le preparó unos huevos fritos con ajo, al estilo de su tierra. Desde entonces, aquella escena doméstica se convirtió en leyenda, el galán de Hollywood probando la cocina casera de la diva española, como si en vez de estar en Los Ángeles, estuvieran en un cortijo manchego. Sara contaba la anécdota con picardía, recordando cómo Brando se relamía y decía que nunca había probado nada igual. La diva siempre añadía con humor, yo siempre me acordaré de los huevos de Brando, frase que levantaba carcajadas y dobles sentidos cada vez que la decía en entrevistas. Pero no solo fueron huevos fritos. También compartieron rodajes en estudios vecinos, charlas sobre cine y confidencias sobre sus carreras. Marlon, que había rodado Viva Zapata y se había empapado de cultura mexicana y española, encontraba en Sara una compañía cercana y divertida. Ella, por su parte, disfrutaba de la amistad de un hombre que la trataba con respeto y camaradería, sin intentar opacarla. Aunque nunca confirmaron un romance apasionado, los rumores siempre estuvieron. Y claro, ¿quién no iba a sospechar si los veían juntos, riéndose y compartiendo largas noches de tertulia? Para muchos, Sara y Brando fueron algo más que amigos. Para ella, siempre fue una amistad especial, condimentada con cariño, complicidad y, por supuesto, huevos fritos. Más fritos que no, fritos. No. Los huevos fritos se los hice a Marlon Brando, claro. Que ese sí estaba bueno. Los amores prohibidos de Sara Montiel. En la vida de Sara Montiel hubo romances de película, amores que fueron noticia y matrimonios que marcaron su historia. Pero también existieron esos vínculos que encendieron titulares por lo delicados que eran, sus relaciones con hombres casados. El primero y más sonado fue con el Premio Nobel de Medicina, Severo Ochoa. Sara lo conoció cuando apenas pasaba los 20 años, y según ella, fue un flechazo inmediato. En sus memorias confesaba que Ochoa fue uno de los grandes amores de su vida, que incluso quiso dejarlo todo por ella. El problema era que Severo ya estaba casado con Carmen García Cobian, su compañera de toda la vida. Mientras Sara hablaba con naturalidad de esa pasión, el círculo del científico lo negó siempre. Y ahí nació la polémica, ¿había sido una historia real o un secreto que nunca se pudo contar? Severo fue el hombre de mi vida, sin discusión. Por encima de Pepe Tous, por encima de... Otro capítulo lo protagonizó el actor italiano Giancarlo Del Volonté. Se conocieron en los años 60 y, según Sara, vivieron juntos 7 años entre Roma y Madrid. El detalle es que él tenía esposa e hija. Aunque la relación parecía estable, nunca se decidió a dar el paso de separarse por completo. Sara contaba que llegó a decirle frente a frente, elige, tu mujer o yo. Y Giancarlo, finalmente, eligió quedarse con su familia. Más allá de estos amores confirmados, la prensa siempre alimentó rumores de que Sara se codeaba con personajes influyentes, escritores y actores ya comprometidos.
Sin embargo, ella solo habló con claridad de Ochoa y Volonté, como si fueran las dos grandes historias prohibidas de su vida. Los primeros resplandores de la aurora. Y es que Sara lo decía sin titubeos, a mí nunca me importó que un hombre estuviera casado. En una España tan conservadora, esa frase era dinamita pura. Para unos, era una mujer valiente que vivía el amor sin cadenas, para otros, una diva que disfrutaba del sabor de lo prohibido. La vida de Sara Montiel y las leyendas alrededor de Pedro Infante nos recuerdan que a veces la realidad supera cualquier guión de cine. Entre amores prohibidos, matrimonios fallidos, amistades con grandes estrellas y rumores de hijas secretas, sus historias siguen vivas, alimentando el mito de dos ídolos que nunca se apagan. ¿Fue verdad lo que se contó o solo leyenda popular? Eso, mi gente, queda en sus manos. Y al verla fue, iba contenta. Gracias por acompañarme hasta el final, y ya lo saben, regálame un like, deja tu comentario, comparte este video con tus amigos y, sobre todo, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir desenterrando juntos los secretos del mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima.